Hola a todos y todos los que nos escuchan. Bienvenidos otra vez aquí al canal de Women in Global Health. Hoy tenemos el gusto de estar con Emilia Caro y la doctora Julia Ismael. Las dos son miembros de Women in Global Health Argentina, uno de nuestros nuevos capítulos. Acaban de tener su primera reunión presencial y pues yo creo que tienen mucho que contarnos y tenemos mucho que aprender de uno de los nuevos capítulos en Latinoamérica, una zona que poco a poco está teniendo más tracción dentro de nuestro movimiento y que estamos introduciendo gente nueva. Entonces voy a dejar que ya se presenten porque lo van a hacer mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo. Entonces, pues les paso el micrófono. Bueno, empiezo yo o hacen... Bueno, voy yo. Bueno, soy Julia Ismael, soy médica oncóloga y hace un tiempo, además de ser médica asistencial, me estuve dedicando a la gestión, específicamente en políticas públicas y a la investigación en brechas, en inequidades, de las cuales en las que más estuve abocada es al control del cáncer y a las barreras en el acceso a los cuidados de salud, y en otra arista muy relacionada a las brechas de género, que para los cuales tengo una motivación personal y profesional de muchos años, pues sobre todo desde de la parte de investigación y de formación, de generación de datos y de evidencia. Bueno, yo soy Emilia Caro. De base soy bióloga molecular, aunque en el último tiempo, en los últimos años, me estuve formando y trabajando también como científica de datos, así que me incurrí en el área de programación, siempre relacionada al sector de la salud, pero mi formación más fuerte o mi experiencia en realidad más fuerte es en la gestión. Me dediqué en muchos proyectos últimamente a la gestión, al armado de los proyectos y la gestión de esos proyectos. Así que es una pata más de gestión, justamente, ¿no? Así que ese es mi background. Bueno, ahora que sabemos un poco más de ustedes, cuéntenos, ¿cuál fue la motivación detrás de crear un capítulo de Women in Global Health en Argentina? Bueno, si quieren acá arranco yo. Yo puedo hablar un poco más de lo que me moviliza a mí, lo que le moviliza a Julia, y después desde lo grupal, por ahí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pero básicamente, en mi caso personal, lo que a mí me moviliza y me movilizó en esta búsqueda que hicimos de forma conjunta y la presentación del proyecto, tenía que ver con entender, y esto por ahí sí por el lugar que ocupo yo hoy como directora ejecutiva de una fundación y que tenemos un programa de género en una especialidad médica, entender la situación, ¿no?, de la feminización de la salud y ver cómo a mí me resonó mucho esta bajada o este eslogan que tiene Women in Global Health, que dice que la salud está delivered by women, led by men, ¿no? Como implementada por mujeres y liderada por hombres. Y lo que a mí me moviliza, sobre todo, tiene que ver con qué pasa con cuál es la consecuencia de eso en el sistema de salud y en las pacientes. No solamente lo que nos pasa a las mujeres en el sector de la salud y cómo ocupamos menos puestos de liderazgo, sino cuál es la consecuencia de eso en el sector de la salud. Y lo que me moviliza es poder poner mi granito de arena para cambiar eso. Ahí, después, bueno, ahí la dejo, Julia, porque entiendo que esto es muy personal y cada uno tiene un móvil diferente, ¿no? Tal cual, y algo que, además de esto que cuenta Emilia, que también comparto totalmente, nos pasa que ambas y algún grupo más de mujeres a las que hemos contactado, estamos ocupando puestos de liderazgo. Algo que no comenté, que corresponde a mi historia pasada, es que fui la directora del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina y actualmente soy la directora ejecutiva de una empresa muy importante de salud acá en Buenos Aires. Y no es una problemática que nos aqueje en primera persona a nosotras, porque de un modo u otro hemos llegado a ocupar puestos de liderazgo. El tema es que son muy pocas mujeres con las que tenemos que interactuar en estas esferas. Y la verdad que
se hace muy dificultoso el intercambio y la generación del día a día del trabajo, y esto es algo que nos hace replantear por qué tenemos que interactuar con tantas autoridades, en el caso de la gestión pública, con tantos ministros, directores, y todos los que tomadores de decisión son hombres, que tienen otro perfil de decisión y de liderazgo, o en las empresas privadas también pasa. Entonces es una inquietud que nos lleva a replantearnos y decir, ¿por qué pasa esto tan frecuentemente, o es alguna percepción? Y cuando uno lo va llevando y leyendo y demás, vemos que no es una percepción. Hay datos duros que muestran que muy poca proporción de mujeres acceden a puestos de liderazgo, y a la vez, cuando acceden, muchas veces las brechas en el salario son muy amplias. Así que bueno, son por dar algunos ejemplos de las cuestiones que más nos movilizan y nos sensibilizaron, y vemos que somos muchas más que estamos pensando y sintiendo lo mismo y queremos hacer algo para cambiar, o por lo menos sembrar una semillita para que en algún momento alguien más la pueda seguir o potenciar o llevar adelante un proyecto que realmente sirva para el resto de las mujeres. Esto me lleva directamente a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en la salud en Argentina? ¿Cuáles son como las problemáticas que más los afectan? ¿Es la brecha salarial? ¿Es la falta de gente en el liderazgo? ¿O hay un problema de abuso sexual en la salud? ¿Qué es lo que ustedes vieron que las motivó a empezar este trabajo? ¿Cuáles son los problemas más grandes? Yo ahí retomo lo que acaba de decir Julia. Creo que ella mencionó los principales problemas que por lo menos nosotras identificamos sin todavía haber iniciado una investigación y un relevamiento propiamente dicho, ¿no? Sino es un relevamiento más de lo que podemos ver y percibir y trabajar en el grupo que ya hemos conformado. Y que de nuevo, ¿no? Como decía Julia, somos todas mujeres en posiciones de liderazgo, pero que hemos tenido nuestra carrera y nuestra trayectoria desde que no estábamos, ¿no?, en posiciones de liderazgo, y cada uno desde distintos lugares. Entonces, lo que podemos ver del sector de salud en general, desde el punto de vista de las profesionales o de las trabajadoras de la salud, es esto que contábamos, ¿no?, donde la brecha salarial, la llegada a los puestos de liderazgo, ¿no?, donde vemos que abajo en la pirámide somos muchas más y a medida que vamos subiendo somos menos. Esto tiene en muchos casos que ver con un tema cultural y de ser nosotras, incluso estando en puesto de liderazgo, ser las responsables principales, ¿no?, en nuestros hogares, con nuestras actividades de cuidado. Pero después también, y ahí sí ya dependiendo de cada sector, hemos recibido distintas problemáticas, y un poco lo que venimos a trabajar y a relevar es esto, ¿no? Por ahí nosotras en lugares de liderazgo de gestión, nuestra problemática fue una o es una, y no sé, las médicas que trabajan en cirugía es otra, y las enfermeras es otra, y entonces es ir pudiendo relevar todo lo que está pasando. Por otro lado, también trabajamos siempre considerando esto que decíamos antes, cómo esto impacta en el sistema de salud, y sí, algo que está medido, y hay muchas investigaciones al respecto, es cómo esto también impacta, y que la salud de calidad o la atención de calidad no es equitativa en términos de género tampoco, y esta ya sí es una hipótesis que tendremos que probar después en las investigaciones, pero creemos que tiene que ver con lo que ya se ha relevado y se ha investigado en otros lugares del mundo, y es que al no haber un equilibrio en los puestos de decisión, la consecuencia después en la población y en el sistema de salud en general es esta, que es la que hay, ¿no?, la de la inequidad. Y otro tema que nos llama la atención con Emilia, de empezar a hablar y de recorrer estos temas, es que hay poca conciencia en general de esta problemática. Entonces, más allá de que tuvimos una gran repercusión, que mucha gente nos llamó a preguntar sobre qué trataba la iniciativa, movilizó mucho, por lo menos en nuestras redes sociales. También hubo mucha pregunta sobre para qué, por qué, si esto es un problema que realmente nos aqueja
a nuestro país o es algo de otros lugares. Y esa es una de las cuestiones que nosotras nos estamos planteando poner en la mesa y poner en la agenda la problemática para que sea visible para todas las mujeres, porque es muy difícil reclamar un derecho o lo que fuere si uno no lo tiene asumido como tal. Entonces, esa es una de las problemáticas que identificamos en nuestro país, sobre todo el desconocimiento del problema. Y a esto que estaba diciendo Julia, agrego un dato concreto, ¿no? En el ámbito de, por ejemplo, la gastroenterología, y hablo de esto porque son los datos que tenemos, más del 73% de los profesionales son mujeres, ¿no? Son gastroenterólogas. Sin embargo, en los puestos de decisión, y acá hablo de las sociedades científicas porque es el único dato objetivo relevable que está disponible, ¿no? Los puestos de los lugares de decisión en la historia han sido menos del 5% ocupados por mujeres, y aún hoy en la actualidad eso se sigue viendo. Entonces, en una especialidad así, donde los datos son tan contundentes, y hablando con las gastroenterólogas y los gastroenterólogos no perciben que hay una brecha de género, esto es lo que dice Julia, donde nuestra principal problemática está en que no está esa percepción, ¿no? Porque a veces se asocia un tema de brecha de género con violencia de género necesariamente, o acoso sexual, y acá estamos encarando y hablando de esta otra problemática que es muy concreta y tangible y observable, sin embargo no es percibida por nosotros mismos como profesionales, ¿no? Me encanta hablar con miembros de distintos capítulos porque todas nos cuentan más o menos los mismos problemas en distintos contextos, y es increíble escuchar que este problema es un problema universal y que tenemos que afrontar. Es muy cool ver cómo podemos afrontarlo todas juntas y crear un movimiento en el que pues se haga conciencia de esto. Como tú muy bien dijiste, muchas veces las mujeres ni sabemos que eso es un derecho nuestro y ni siquiera sabemos que tenemos que luchar por él porque no lo tenemos conceptualizado como tal. Aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue la formación de un nuevo capítulo? De principio, ¿cómo se enteraron que Women in Global Health existía y decidieron aplicar? ¿Cómo fue el proceso general? Bueno, arranco yo. Yo hice un programa de liderazgo para mujeres en Londres el año pasado, en el 2022, y ahí conocí un grupo de mujeres, éramos muy pocas las que estábamos en el sector de la salud, y una de ellas, yo comentando, hablábamos sobre cuál era la problemática de ser, ¿no?, una mujer en un puesto de liderazgo en el sector de la salud en Argentina, y veíamos que se replicaba esto que acabas de decir recién, Ana, que se replicaba en todos lados, ¿no? Y tiempo después, bueno, yo le comenté y le expresé mi interés a este grupo sobre hacer una red o formar una red, y pocas semanas después de haber terminado el programa y yo ya haber regresado a mi país, me contacta una de mis compañeras y me dice, mira, conocí hoy a una mujer que está en este movimiento en España, es con lo que vos decías que querías hacer. Entonces volví inmediatamente. La realidad es que yo la admiro muchísimo a Julia, siempre se lo digo, y es una mentora para mí en muchas cosas. Entonces inmediatamente la contacté y le dije, tenemos que hacer esto juntas, y nos pusimos a redactar el proyecto y a presentarlo. Bueno, se ve que somos amigas y por eso hemos iniciado, y bueno, nos tenemos admiración mutua, y porque bueno, como ella mencionó, tiene todas estas aristas de la proactividad de la organización, de hacer cosas, y bueno, y él cuando trajo esta idea nos pareció fantástica, era una gran oportunidad, y siempre para soñar hay que soñar en grande, y quisimos hacer, porque yo ya trabajaba en una línea de mujeres en oncología, y nos parecía, cuando ella me cuenta esta propuesta, dije, claro, esta es superadora, es incluir a todas las mujeres que trabajamos en salud, incluyendo a distintas médicas especialistas e inclusive otros roles dentro de la salud, como pueden ser las enfermeras, las asistentes, bueno, los técnicos y distintas salubristas también. Entonces nos entusiasmamos y nos pusimos a trabajar y ver cómo aplicar, bueno, de todos los requisitos y contar
nuestros sueños, porque eran eso en su momento, decir, bueno, ¿qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría plantear esta iniciativa para nuestro país? Y bueno, y ahí nos pusimos a completar todo, convocamos a más mujeres también con perfiles similares por la motivación, pero con perfiles complementarios. Inclusive en la postulación inicial incluimos a personas no solo médicas, sino de otros perfiles. Y bueno, y afortunadamente en nuestra aplicación al poco tiempo nos comunicaron de que fue aceptada y bueno, y ahí siguió todo lo que bueno, ahora te contaremos. Cuéntame, ¿qué tan grande es el capítulo ahora mismo? ¿Cuántos miembros tienen? Bueno, por ahora Ahí no somos tantas, pero Están empezando. estamos Es empezando. impresión. estamos en este momento organizadas en 6 comités y somos 24 personas. Sin embargo, 24 mujeres que estamos todas en roles de liderazgo. Sin embargo, lo que hicimos fue por esta demanda que teníamos de estas ganas de participar. Después de tantas veces que nos preguntaban cómo podemos hacer para participar, armamos un formulario para que pudiesen postularse para integrar comisiones o para el movimiento más adelante. Porque ahora lo mantenemos todavía de una forma muy reducida y cuidada porque estamos organizándonos, ¿no? Entonces es como necesitábamos un proceso controlado en términos de organizar y de decir, bueno, somos 24, ya 24 es bastante desafiante a veces ponernos de acuerdo hasta para juntarnos, y nos reunimos todas las semanas, 1 hora, cada comité, y hay algunos el comité ejecutivo, por ejemplo, también tiene más horas de trabajo, ¿no? Pero bueno, hoy estamos organizados de esta forma y la idea es justamente poder tener todo el próximo mes de trabajo y de terminar los planes de cada comisión para ya poder sí abrir un poco más a la participación. Y a esto que dice Emi, claro, cuando empezamos queremos abarcar todo y después nos damos cuenta de que todo no va a ser posible y que toda esta energía inicial la queríamos capitalizar. Entonces tuvimos que armar alguna priorización, empezamos a armar algunos documentos mínimos de regulación interna, el reglamento, el decálogo, ¿cómo es que más le llamamos? Sí, el decálogo de principios, que está también muy emparentado al manifiesto que tiene ya de Al por sí manifiesto, ahí está, no me Women salía. in Global Health Global. Sí, así que tratamos de apoyarnos mucho en los documentos y las recomendaciones para el armado del capítulo, pero bueno, después vino también entender que todo esto requería como un proceso legal, ¿no? Y jurídico acá, por lo menos en el país, para poder implementarnos de una forma autónoma y no tener que depender de las instituciones que fueron host en nuestra presentación. Y entonces, bueno, conformamos la Asociación de Mujeres en Salud de acá de Argentina para poder canalizar, implementar todos los proyectos del movimiento, ¿no? ¿Qué consejos le darían a otras mujeres que quieren crear un capítulo en su país? Bueno, arranco yo, que es lo que se me ocurre. Primero, me parece que sí es poder trabajar con perfiles complementarios, ¿no? Esto creo que fue algo bastante interesante y clave, por lo menos entre nosotras dos, entre Julia y yo, que después nos expandimos a otros 4 o 5 perfiles más con quien conformamos la postulación inicial, y somos súper complementarias pero afines, ¿no? Y cuando decimos afines queremos lo mismo, y tenemos ideas de cómo llegar a esos similares. Ahora nos complementamos en habilidades, ¿no? Entonces creo que en eso es importante, porque sobre todo para ponerse de acuerdo y poder encarar, ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las postulantes para complementarlo. Y por otro lado, sí, la planificación. La planificación para el armado de cualquier proyecto es fundamental, pero para un movimiento así que requiere también incorporación y sinergia de muchos perfiles diferentes, poder transmitir una idea clara y un mensaje claro de lo que se quiere hacer y un plan es fundamental.
Julia, vos ahí, yo salí con mi perfil Sí. más de gestión. Para que veas que somos complementarias. Ella les da un consejo desde lo local y lo operativo, y yo les diría a cualquier iniciativa algún grupo de mujeres que está pensando hacerlo, que no tema, que avance, que arranquen, porque va a ser de gran ayuda para su país el hecho de que, aunque no tengan todos los requisitos, la iniciativa va a promover que se pueda adaptar a las necesidades locales, a las políticas locales. El hecho de que haya un nodo puede contribuir a que se puedan generar impacto en decisores, porque la iniciativa, la conformación siempre lleva para beneficios tanto en el país, y que se puede apoyar en las iniciativas internacionales e incluso la global, como nosotras hemos tenido mucho soporte desde nuestra gestora regional, que es Raquel, y desde los grupos internacionales, a los cuales son muy activos y son muy solidarios. Así es que así no tengan todos los perfiles para conformar el hub, les recomiendo que arranquen con lo que tengan y se apoyen en el resto de toda la comunidad internacional, que somos muchas y estamos para eso, para apoyarnos mutuamente. Increíble, me encanta escucharlas, y cuando hablan de su equipo y de cómo se encontraron es súper inspirador. Y pues aquí viene la pregunta que a mí más me gusta hacerles. ¿Qué sigue para Women in Global Health Argentina? Bueno, ahora sí, para ir hablando un poco más desde estas dos aristas que comentábamos antes, ¿no? Desde la parte del plan y desde la parte de qué queremos y qué soñamos y qué deseamos, ¿no? Desde lo que deseamos y soñamos es que realmente sea una contribución a la transformación, ¿no? de las mujeres en el sistema de salud de nuestro país. Y para eso, la forma en la que estamos esperando trabajar durante este año que está recién arrancando, el 2023, bueno, primero estamos trabajando para la presentación de un proyecto de ley para el Día de la Mujer en Salud. Esto por un lado, pero también tiene muchas aristas, porque lo que buscamos es, como decía Julia antes, visibilizar la problemática. Entonces es como un hito, podría ser un hito, un emblema para la visibilización de esto. Tenemos también proyectado un lanzamiento para ahí sí abrir el movimiento y visibilizarlo de una forma también de mucho impacto. Y sobre todo, para sostener todo esto es trabajar en relevar, en investigar, en analizar datos. De hecho, hay dos comisiones que son independientes, y si bien trabajan en conjunta, son dos comisiones distintas, que una es la de investigación y la otra es la de datos y tecnología, ¿no? Porque creemos que las dos es lo que van a poder sostener todo esto que contábamos antes, ¿no? Y para esto que ella, Emilia, cuenta, lo que nosotras esperamos y aspiramos es que realmente nuestra iniciativa, la iniciativa de todas las que lo conformamos, sea un organismo no gubernamental de referencia en la temática de género para todas las mujeres en salud, y constituirnos un centro o un grupo de mujeres que puedan brindar herramientas a otras, además de aportar datos, herramientas para todas las mujeres que quieran acceder a puestos de liderazgo también. Así que un poco complementa, pero es nuestra misión a largo plazo es crecer y consolidarnos como iniciativa en el mediano plazo. Sí, y esto, ¿no? Y aportar a la reducción de esta brecha de género que hay. Después es el cómo o qué hacer, pero el por qué tiene que ver con eso, con reducir esta brecha de género que hay, sobre todo en los puestos de liderazgo en nuestro sistema de salud. Pues me encanta escucharlas y me encanta saber todo lo que viene. Vamos a estar muy al pendientes de lo que pase con Women in Global Health Argentina de aquí en adelante. Y pues muchas gracias por unirse hoy conmigo y contarme un poco más de su historia, de cómo se crearon y de lo que está por venir. Y pues esperamos que haya mucho por venir y que haya muchas más de estas llamadas para hablar más de lo que han podido hacer en estos meses.
Entonces, pues yo me despido de ustedes y pues muchísimas gracias. ¿Algo más que decir? ¿Una última cosa que quieran decir? Que quedamos abiertas a si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran consultarnos. Tenemos nuestro correo que, Emilia, vos me vas a ayudar seguramente. No te preocupes, yo lo dejo en la descripción. Bueno, las redes deja en la están descripción. abiertas. Sí, sí. Las redes Sí. están abiertas y nosotras estamos muy permeables al intercambio. Si también algún consejo o nosotros, en nuestra poca experiencia hasta el momento que podamos brindar, también abiertas a compartirlo. Y que estamos esperando y esperanzadas para que este movimiento en realidad incluya a la mayor cantidad de mujeres y sus aliados en el sistema de salud, así que a disposición para seguir trabajando en eso. Muchísimas gracias.